Intervendrá a continuación el profesor Luis Cerezo. El doctor Cerezo es profesor titular de Lingüística Aplicada y director del programa de Español en American University, en Washington. Sus servicios de consultoría incluyen compañías como la Comisión Fulbright y Berlitz, y su investigación se centra en el desarrollo de tecnologías para el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente a través de videojuegos, simulaciones y programas híbridos o en línea. A través de métodos cuantitativos y cualitativos, evalúa la efectividad de varios modelos de enseñanza. Sus trabajos aparecen publicados en revistas científicas punteras como Studies in Second Language Acquisition y Language Learning and Technology. El título de su presentación es Difuminar los roles para aprender jugando y conversando en la era digital. Tiene la palabra el doctor Cerezo. Bueno, pues yo también me voy a levantar. Muchísimas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí con todos mis colegas y con todos ustedes. Y bueno, empezamos. La tecnología se ha convertido en algo tan imprescindible que hoy en día no es una opción, es un imperativo ético. Y podemos pensar, ok, implementar la tecnología entonces representa una oportunidad única porque efectivamente la tecnología brinda oportunidades sin precedentes para la adquisición de lenguas adicionales. Sin embargo, también va aparejada de una serie de retos para todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Y aquí me estoy refiriendo al maestro, al investigador o investigadora y al estudiante o la estudiante. Empecemos con el maestro. Vamos a ver, podemos decir que el título de este panel es Maestros analógicos y alumnos digitales, y esto ilustra de alguna manera el reto de romper la brecha que se establece entre todos los maestros que nos sentimos incómodos con la tecnología, sí o no, y los estudiantes que han crecido con ella. Para romper esta brecha, el maestro puede beber de dos fuentes. En primer lugar, podemos preguntar a los estudiantes y escuchar todo lo que tienen que decir al respecto del uso de las tecnologías, pero eso no es suficiente. Tenemos que, de alguna manera, involucrarlos en un proceso de exploración, involucrarlos en un proceso de investigación en acción, mediante el cual reproducimos técnicas experimentales para medir la eficacia de las tecnologías en el aula. ¿Sí? Ok. Bueno, pero también podemos recurrir a las publicaciones científicas como maestros. Sin embargo, esto parece poco habitual. Una reciente encuesta realizada en el Reino Unido nos dice que solo un 40% de los maestros de lenguas extranjeras han leído una vez en su vida una publicación científica en lingüística. ¿Pero quién los culpa? Seamos realistas. Las publicaciones científicas son cada vez menos legibles, y esto está comprobado. Y esto constituye el primer reto para el investigador, el de alguna manera disipar la niebla que rodea a nuestra torre de marfil y comunicarnos efectivamente con los maestros. No solo al maestro debe mirar el investigador, también debe mirar al estudiante. Y pongamos como ejemplo el caso de los videojuegos, tutoriales o aplicaciones como Duolingo, de la que todos hemos oído hablar. El problema de estas aplicaciones no radica solo en el hecho de que sus contenidos son muy poco comunicativos, sino también en que conciben la enseñanza de lenguas desde un enfoque bipolar. En unos casos utilizan el método vamos a volver para atrás. El inductivo. El método inductivo que confía en que los estudiantes encuentren las reglas que subyacen a los usos lingüísticos y las apliquen. Es decir, que los estudiantes pesquen por sí mismos. Bien, este método es muy robusto, es muy duradero, pero también es un pelín darwiniano, porque funciona para aquellos que pueden o que saben encontrar las reglas y aplicarlas. Por otra parte, tenemos los métodos deductivos. Los métodos deductivos dan la regla y esperan que los estudiantes las apliquen. Estos métodos, en realidad, no hacen que los estudiantes pesquen por sí mismos, sino que les dan un poquito el pescado ya servido. Y bueno, son métodos que son mucho más accesibles, benefician a más estudiantes, pero, admitámoslo, también son más aburridos y son menos duraderos. Entonces, frente a estos dos extremos opuestos, ¿por qué no utilizar un enfoque intermedio? Es decir, en lugar de hacer que los estudiantes pesquen o darles el pescado, ¿por qué no enseñarles a pescar? Esto hicieron Cerezo, Caras y Liao con un videojuego inspirado en la llamada inducción guiada.
en la que los estudiantes descubrían las reglas de las complicadísimas estructuras de las frases con gustar en español. Pensemos en una frase como, por ejemplo, a mí me gustan las películas de Almodóvar. Y metámonos en la cabeza de un estudiante angloparlante. To me are pleasing Almodóvar's movies. Es que es bastante diferente, ¿verdad? Bueno, pues lo que consigue este videojuego es, de alguna manera, utilizar actividades y retroalimentación andamiadas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, para que ellos vayan descubriendo las reglas a su medida. Vamos a meternos en la cabeza de un estudiante. Vamos a escuchar su verbalización conforme juega al videojuego y vamos a ser testigos de cómo en un principio no tiene ni idea de la regla y poco a poco va encontrando patrones hasta llegar a formularla. Y ojo, no la va a formular según la definición de un libro. Va a utilizar su propio metalenguaje, el que vale para él. Y de hecho, el que después le va a llevar a utilizar esa estructura con un grado de precisión de casi el 100% en un examen posterior. Ejemplo número 1, en donde el estudiante no conoce la regla y de hecho se equivoca. Original en inglés, subtítulos en español abajo. ¿Cómo se dice I like Spanish? ¿A mí? I don't know why this option is correct, no. I thought it was you. Oh, they're not going to tell me. Okay. A mí, me. I don't know why this option is correct either. I'm going to say gustó en español. Gustó is not used to indicate. Oh, really? I don't know why that's correct again. Oh, here. Anything interesting that may be helpful to you? Yes. A mí, I didn't know a mí refers. I probably should know that by now in the semester, shouldn't I? Okay, close. Vale, luego si queréis explico cómo funciona el videojuego más en detalle en las preguntas. Aquí vemos que el estudiante no tiene ni idea. Extracto número 2, donde el estudiante empieza a encontrar patrones y a generar hipótesis. She likes Spanish. Ella, because it's going to follow the same pattern as the last levels. Look at that. Le, because we need some kind of thing there. El español is going to be gusta because it's singular. All right, so I know at least that. Makes me feel somewhat good about myself, I guess. Ya se va sintiendo un poquito mejor. Bien, extracto número 3 y final, donde el estudiante tiene su momento ajá y genera su regla. She likes the class. Ella, we put an A there. The reason I'm confused with the A because we just learned that that means it's an object. Oh, it is an object because that's why Gustan agrees with the subject. The class is pleasing to her, making her the object, and the class the subject. That's why it doesn't follow a literal English translation. There we go. I just had the breakthrough. Thank God. Bien. Además de mirar al maestro y mirar al estudiante, el investigador tiene que mirarse a sí mismo, hacer un poco de autocrítica y superar el reto de no sucumbir ante el poder seductor de la tecnología por su valor novedoso, ¿sí? Si miramos las publicaciones científicas nos vamos a dar cuenta de que están llenas de expectativas grandilocuentes que se estrellan contra resultados contradictorios. Tomemos, por ejemplo, el caso de la comunicación mediada por ordenador. En un principio, los investigadores pensaban que comunicarse por chat o por textos tendría un valor pedagógico añadido con respecto a la interacción oral. Argumentaban que las prestaciones de la comunicación por texto, como por ejemplo la prominencia de la palabra escrita, la ausencia de marcadores paralingüísticos, la posibilidad de consultar mensajes previos y compararlos con mensajes actuales o mis mensajes con los de mi interlocutor, la menor ansiedad que nos proporciona el escudo de la pantalla. Todo esto y más se traduciría en mensajes más explícitos, más precisos, más complejos y en una posibilidad para el estudiante de no solo concentrarse en el significado, sino también en aspectos formales. Sin embargo, si vamos a la síntesis de estudios, vemos que esto no siempre es así.
¿Y cómo puede superar entonces el investigador este ruido documental? Bueno, pues este reto lo puede superar pasando o filtrando la literatura existente por el tamiz de la validez metodológica y teórica. Esto hizo Cerezo recientemente en una síntesis de 41 estudios comparativos que comparaban la comunicación por texto y la comunicación oral. Y esta síntesis lo que revela es que la comunicación por texto sí que tiene un valor añadido en cuanto a la consecución de mayores objetivos pedagógicos cuando se establece entre el profesor y el estudiante, pero no tanto cuando se establece entre los estudiantes. Sin embargo, sí que queda afectado el proceso de aprendizaje, porque cuando dos o más estudiantes, en grupos reducidos, eso sí, se comunican por texto para completar una tarea pedagógica, lo que vemos es que hablan menos, producen menos lengua en español, pero participan de manera más ecuánime. Sus enunciados son más cortos, pero también incorporan estructuras gramaticales más complejas y un vocabulario más rico. Y además se producen menos incomprensiones y más atención a aspectos formales de la lengua. Bueno, llegamos ya a hablar del estudiante. Lo primero que necesitamos hacer es romper el mito de que a los nativos digitales son todos duchos en el manejo de las nuevas tecnologías, y esto nos lo dice un reciente artículo. O también el hecho de que exista necesariamente una brecha entre los estudiantes y los maestros, ¿sí? Porque por muy nativo digital que sea el estudiante, todo estudiante tiene que superar el siguiente reto, el de apropiarse de su aprendizaje. Todos hemos escuchado hasta la saciedad hablar de la autonomía en el aprendizaje, ¿sí? ¿Pero qué es la autonomía? La autonomía es identificar qué estrategias metacognitivas me ayudan a mí como estudiante a aprender mejor una lengua extranjera. Y no solo eso, sino que si hablamos de tecnología, tengo que saber cómo usar la tecnología para ponerla al servicio de esas estrategias pedagógicas, ¿sí? Es donde resulta crucial aquí la figura del maestro, como una figura de guía, ¿sí? De hecho, si miramos a investigaciones recientes, lo que vemos es que cuando el maestro comparte los secretos o sus recetas secretas con los estudiantes, como por ejemplo los diferentes tipos de retroalimentación, cómo se dan y cómo se interpretan, los y las estudiantes los incorporan más a su proceso de aprendizaje y se benefician más de ellos. En conclusión, vivimos en una época de oportunidades sin precedentes para comunicarnos y para jugar utilizando la tecnología en la lengua meta de manera real, contextualizada, multimedia. Pero para poder realmente beneficiarnos de estas oportunidades y que estas oportunidades se traduzcan en un aprendizaje lingüístico de calidad, necesitamos romper las barreras que existen entre maestros, investigadores y estudiantes. Y para esto no vale solo con ponernos en el papel del otro, es que tenemos que ser el otro, porque hablamos de nativos, pero en realidad en el proceso de la educación lo mejor es ser un emigrante, lo mejor es ser un estudiante que no tiene miedo de adentrarse en territorios nuevos continuamente y encarnar el papel del maestro y encarnar el papel del investigador. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Panel, mi nombre es Franco Pérez y soy profesor de literatura, y me movilizó esto de que vienen charlando sobre los nativos digitales y de romper con el mito de nativos digitales. Mi pregunta tiene que ver simplemente con si los nativos digitales hay que denominarlos porque simplemente nacieron en esta época, si en realidad saben usar la tecnología y si no, nosotros debemos guiarlos y lo único que saben hacer es utilizar redes sociales, y si en realidad lo que debemos hacer, esta pregunta creo que es para Luis, de si debemos educar en ciudadanía digital. Hola. Bueno,
Lo que presentaba, lo que decía antes, yo creo que saber usar Twitter y Facebook y WhatsApp no necesariamente significa saber aprender. Lo que sí podemos hacer es reutilizar los recursos que sí conocen para utilizarlos productivamente para el aprendizaje, ¿no? Pero es que sí no hay una brecha. O sea, se ha desmitificado lo de la brecha digital porque es verdad que hay profesores que conocen mucho mejor la tecnología, al menos la tecnología educativa, que sus estudiantes, ¿no? Por otra parte, sí que yo aprendo de mi sobrino continuamente nuevos videojuegos de los que no tenía ni idea y aplicaciones, con lo cual es importante estar en contacto con ellos, ¿no? Y romper esa estructura jerárquica del profe y el estudiante y tener una mente abierta y escucharlos a ellos, porque tienen muchísimo que aportar, ¿no? Pero también, efectivamente, nosotros despertar sus sensibilidades, como decía el profesor anteriormente, ¿no? Y reutilizar sus recursos. Estoy pensando, por ejemplo, ya que tú eres profesor de literatura, los estudiantes en Estados Unidos, a ellos les horrorizan las películas latinoamericanas porque dicen que son todas muy tristes y muy lentas. Y entonces nosotros, pues si quieres caldo, toma 2 tazas. Les ponemos muchas películas latinoamericanas. Lo que pasa es que cuando utilizamos películas como, por ejemplo, La teta asustada, pues les educamos primero a lo que van a ver y les decimos, vas a ver una peli que tiene planos muy lentos, pero fíjate en la mirada del personaje o fíjate en cómo se enfoca la cara que ni siquiera está completa porque va de frente a barbilla y aprecia esos matices. Y cuando empiezas a hacer tonteritas de este tipo, los estudiantes completamente ven la película bajo una visión distinta, ¿no? Entonces, sí, ellos vienen con una serie de herramientas a la clase, nosotros venimos con otras, pero nosotros al fin y al cabo somos los que tenemos la formación pedagógica. Podemos aprender de ellos, pero podemos también decirles que la tecnología en sí no es mejor que la oralidad y eso es lo que tenemos que saber también, cuándo es mejor incorporar la tecnología y cuándo no. Hay muchos usos en donde nosotros nos vemos completamente desvelados por la tecnología y realmente es mucho peor que utilizar la oralidad o el sistema tradicional. Entonces, yo creo que el buen profesor radica en cuándo, en el que sabe o la que sabe, cuándo utilizar qué y cómo, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta, pues se me va mucho la olla. No, yo lo doy gracias a Dios de que existe mi nieta. Ojo. ¿Verdad? Pero yo creo que mi nieta también tiene que darle gracias a Dios de que yo existo. ¿Ah? Entonces yo creo que ya hemos terminado el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos brindado un público tan inteligente. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.